es el Señor. Aleluya. Cantemos una vez más. Aleluya. Aprende el cántico del cielo. El Señor poderoso medita en ese cántico. Aleluya, santo, santo, el Señor Dios poderoso, porque tú eres digno, Señor, porque tú solamente eres digno. Dios inmolado. Santo, santo, el Señor Dios, poderoso el Rey, digno, digno es el Señor, digno es el Rey, porque nadie hay como el Rey. Digno es el Señor, porque digno es el Señor. Vamos, sin música puedes cantarle a tu Dios, sin música puedes cantarle y entonarle al Señor Dios. Vamos, cántale, 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 que las tinieblas tienen que retroceder, que las cadenas tienen que caerse, que la desesperación tiene que huir, que los demonios tienen que temblar y tienen que salir.
bendecir tu santo nombre, Dios. Tú eres digno, Señor Jesús. Tú eres digno, Señor Jesús. Digno eres, Señor Jesús. Gracias a los salmistas del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Qué bueno es adorarte, Dios. Yo quisiera que se pusieran de pie aquellos que estaban no en manualidades juveniles. No voy a decir que Rubén Castro dijo manualidades, no es manualidades, es especialidades juveniles. Quisiera que se pusieran de pie para que la iglesia los reconozca. Pónganse de pie, todos los que fueron viernes. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Denle un aplauso al Señor por estos hermanos jóvenes que se han dispuesto a capacitarse. Pasamos un buen rato allá y claro está, como era de joven yo tenía que estar allí. Papá Rubén y mamá Ani nos cuidaban. No me fui, pero después de la última conferencia yo cogí todas las conferencias y realmente, hermano, a veces Eliezer, uno de los panelistas, decía en la mañana que los periódicos y los noticieros se pasan dando malas noticias, pero no publican que el día de ayer habían sobre 800 líderes de jóvenes de toda la isla congregados aquí en aquel lugar para capacitarse y para adorar al Señor. Cuando Radical Movement comenzó a ministrar en las canciones, mira hermano, un poder y una gloria y una presencia de Dios pesada, 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 que a veces uno por estar al lado uno del otro un poquito trinco, uno le dan ganas, deseos de llorar, de brincar, de saltar y realmente pasamos un buen rato allí el día de ayer. Pero en el día de hoy vamos entonces a predicar bajo el tema cosas de Dios van a ocurrir. Si no me ensalchicho yo con la calor que hace aquí. Busque el libro de Mateo capítulo 10. Aleluya. Mateo capítulo 10. Gloria al nombre del Señor. Yo tenía otro mensaje, se lo había dicho la pastora el martes o el jueves pasado. Y ayer cuando salí de allá, me puse a estudiar la Biblia y a buscar libros. Y el Señor me lo cambió. Y si hay algo que uno pues quisiera, uno no entiende de Dios, que después que uno tiene algo en mente, preparado ya, citas bíblicas, cómo vas a empezar, cómo vas a terminar, que el Señor venga unas horas antes y te lo cambie, es doloroso. Pero cosas de Dios van a ocurrir. ¿Cuántos lo creen? El libro de Mateo dice: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles, tengan en cuenta que los apóstoles, la palabra sencilla lo que significa es enviados. Y los 12 enviados. Y los 12 enviados, entre ellos estaba Manuel. Entre los 12 enviados estaba Esther Marí. Entre los 12 enviados estaba Evi, estaba Kelvin. Entre los enviados estaba Roberto. Entre los enviados estaba Mixonia y estaba Carlos. Entre los enviados estaba Melqui, estaba Moisés, estaba Danielito. Entre los enviados estaba Karen. Entre los enviados estaba Nilce y Carmencita. Y entre todos los enviados estaba Papín y Carmen Pérez. A ellos, a estos 2 envió Jesús y les dio ¿qué? Instrucciones, diciendo, escuche esto: por caminos de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,
sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. A los demonios, échanlos fuera. De gracia recibisteis, dad de gracias. No os proveáis de oro, ni de plata, ni de cobre en cintos, ni de alforja por el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero, 2013 años de qué? ¿De qué? Entonces Dios dice que el obrero es digno de qué? De su salario y que le recompensen. Cosas de Dios van a ocurrir. Cuando usted estudia la genealogía de Jesús, usted se va a dar cuenta que tal vez Jesús se sentiría muy avergonzado de sus antepasados. Por ejemplo, una bisabuela de Jesús se disfrazó de prostituta. Otra bisabuela de Jesús no se hizo de prostituta, ella era prostituta. David, el matador de gigantes, tenía más mujeres a su haber que años de vida. Los antepasados de Jesús estaban marcados por gente escandalosa, por gente que eran piedra de tropiezo, por un chorrete de mandulones y sinvergüenza. Eso eran los antepasados de Jesús. Lo interesante del caso es que cuando Jesús comenzó a llamar a personas a su ministerio, buscó gente igual, gente común. Buscó a gente cuyos trasfondos no eran del mejor testimonio. Gente que no eran educados, gente que tenían fallas, gente que tenían debilidades de carácter, gente con mala actitud, gente con defectos y propensos a la equivocación. A esa gente Jesús llamó. Eran los marginados por la clase religiosa de su tiempo. Óyame, entre los llamados de Jesús había uno que había decidido derrocar al gobierno instituido por medio de la violencia. Había otro que era un colector o un cobrador de impuestos. Entre ellos habían pescadores y entre ellos habían gente que eran comerciantes o artesanos, gente común y ordinaria. A estas personas Jesús los llamó. Sobre estas personas Dios puso el gran peso del establecimiento de su reino. Y esta gente fueron los escogidos por Dios para la propagación del evangelio. Gente común, gente sencilla, gente ordinaria, gente sin educación, gente sin protocolo, fueron los que Jesús seleccionó. La pregunta entonces es ¿por qué? Y la respuesta tiene que ser que Jesús sabía que cosas de Dios iban a ocurrir. Queridos hermanos, y al igual que los discípulos, ustedes fueron llamados por Jesús para el establecimiento de su reino. Usted es un llamado al discipulado. Usted es un llamado al apostolado del mensaje del evangelio. Juan 15:16, Cristo dijo: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Y que vuestro fruto permanezca. Jesús te escogió. ¿Por qué? Porque Jesús sabe que cosas de Dios van a ocurrir contigo. De ti. La Biblia me dice que fuiste escogido desde antes de tu nacimiento. De ti. La Biblia me dice que fueron ordenados tus pasos por Dios.
de ti. La Biblia me dice que fuiste escogido como profeta de Dios para este mundo. ¿Por qué? Porque contigo cosas de Dios van a ocurrir cuando le obedezcas a Dios. Harás cosas que nunca antes habías imaginado hacer. Estoy seguro que ni tu mente, ni tu razonamiento, ni tu imaginación son capaces de comprender lo que Dios tiene para cada uno de ustedes si responden al llamado de Dios. Cuando tu corazón haya sido tocado por Dios, mis queridos hermanos, cuando comiences a sentir el llamado y la pasión en tu espíritu y comienzas a sentir esa intranquilidad, prepárate, porque contigo cosas de Dios van a ocurrir. Hechos capítulo 2 y verso 17 dice: y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros ancianos, escuche esto, y vuestros ancianos soñarán sueños. Entonces siempre hemos pensado que los ancianos tienen que ser los viejitos, las viejitas, la gente de 70 y plus años, ¿verdad? Y 80 años. No, la Biblia no dice eso. Usted tiene que entender la Biblia, saber que cuando la Biblia habla de ancianos se está hablando de madurez espiritual. Los ancianos no tienen que ver con la edad cronológica. Los ancianos tienen que ver con personas como niños, jóvenes, adultos, mujeres y hombres maduros en el espíritu, que caminan por fe y no por vista. A la gente madura de Dios en esta iglesia les pregunto: ¿qué sueño Dios ha depositado en ti? Les pregunto: ¿están soñando o estás dependiendo del sueño de otro? José soñó y sus hermanos lo odiaron hasta la muerte, pero el sueño se cumplió. No dejes de soñar y no dejes de creerle a Dios, iglesia. ¿Por qué? Porque cosas de Dios van a ocurrir contigo. No dejes de soñar. No dejes de, aleluya, de decirle a Dios que tú quieres que yo haga en este camino. Porque cosas de Dios van a ocurrir. Pero yo quisiera brevemente hablar sobre las características del sueño de Dios. Para que usted sepa identificar cuándo es su sueño en particular y cuándo es el sueño de Dios. Número 1, los sueños de Dios son más grandes que yo. ¿Cómo sabemos si es mi sueño o es el sueño de Dios? Es el sueño de Dios. Cuando el sueño es más grande que yo, y es mucho mayor que mis recursos y que mis habilidades. Por eso para que el sueño se cumpla, tiene que ser de Dios. El sueño deberá ser concebido por Dios y no por nosotros. Cuando tú ves que ese sueño es mucho más que tus recursos y que tus habilidades, es un sueño de Dios. Número 2, los sueños de Dios son imposibles sin Dios. Los sueños de Dios son imposibles sin Él. Si sus sueños parecen ser inalcanzables, o mucho va más allá de lo que podemos pensar o hacer, entonces tenemos que tener en cuenta que dependemos totalmente de Dios. Para que cuando el sueño se cumpla, tú puedas estar seguro que toda la gloria le pertenece a Dios y no al hombre. Los sueños de Dios son imposibles sin Él. Número 3. Los sueños de Dios no pueden ser ignorados. Los sueños de Dios no pueden ser ignorados. Los sueños de Dios no pueden ser pospuestos. Los sueños de Dios no pueden ser procrastinados por nosotros. No podemos decirle a Dios que no voy a cumplir con tu sueño porque yo no quiero. Porque son sueños de Dios. Hay otra característica de los sueños de Dios y es que los sueños de Dios son cautivadores.
Puede ser que un sueño de Dios te aturda. Puede ser que un sueño de Dios te sorprenda. Pero si tú has sido tocado por un corazón, por un sueño de Dios, no estarás tranquilo. No podrás dormir. José estuvo en la cárcel, pero el sueño de Dios se cumplió. José estuvo en el pozo, pero el sueño de Dios se cumplió. José fue esclavo, pero el sueño de Dios se cumplió. Hay otra característica y es que los sueños de Dios son sueños santos. Los sueños de mi Dios son sueños santos. ¿A qué me refiero con esto? Que todos los sueños de Dios merecen respeto, merecen reverencia, merecen honor. Cuando tu prójimo, Calito, cuando tu prójimo, Rubén, tenga un sueño, respeta su sueño. Hazle honor a su sueño, porque su sueño es sueño de Dios. No critique el sueño de su vecino, porque su sueño es sueño de Dios. No sea que seas condenado por haber tratado de criticar un sueño, no de tu hermano, sino de Dios. No abortes el sueño de tu hermano. No abortes el sueño de tu prójimo. No imponga límites al sueño de su prójimo. ¿Acaso se le pondrá a bozar al buey que trilla? Cada servicio de adoración en Jireh es el sueño de Dios. Cada ministerio, los chofaritas son el sueño de Dios. Las danzoras son el sueño de Dios. Todo, iglesia, lo que usted ve aquí, las luces, el aire, las alfombras, los equipos, los líderes, son el sueño de Dios. Por eso, respetémonos los unos a los otros. Démonos honor los unos a los otros, porque al hacerlo, honramos, más allá del hombre o de la mujer o de la líder, honramos al Dios que puso en esa vida los sueños de Dios. Por eso, si tu prójimo tiene un sueño, ayúdalo. Si tu vecino necesita dinero para poder cumplir con el sueño de Dios, saca de tu bolsillo y ayúdalo. Y sé un proveedor de su sueño. Si él necesitara de tus capacidades, si necesitara de tu auxilio, si necesitara de tu protección, ayúdalo, porque ese es el sueño de Dios. Contribuye, iglesia, al sueño de Dios. Contribuye y fomenta los sueños de otro. Porque los sueños de Dios son sueños santos y merecen honor. ¿Por qué? Porque cuando ayudas a cumplir el sueño de Dios depositado en tu prójimo, cosas de Dios van a ocurrir en ti. Tú quieres ver la mano de Dios sobre tu vida. Tú quieres ver, aleluya, cómo Dios maneja tus asuntos. Ayuda a tu prójimo con los sueños de Dios. Qué gran teología ahí dije. Ayuda, fomenta, auxilia, protege, provee el sueño de tu prójimo. Aleluya. La pastora me decía, creo que en esta semana, que yo iba a tratar de predicar media hora. Yo voy a hacer lo mismo. Yo voy a hablar entonces sobre un sueño, el sueño de Jesús. En Mateo capítulo 10, ahí está plasmado el sueño de Jesús. Jesús todavía tiene un sueño.
Mateo 28, 19 dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Ese es el sueño de Dios. Por cuanto usted que está aquí fue llamado y escogido por Dios, nosotros tenemos la encomienda de discipularte, equiparte y enviarte. Por eso está en acción el proyecto SAL. Seguimiento agresivo para un legado. Seguimiento agresivo para un legado. ¿Qué estamos haciendo? Dándote el conocimiento, la información, la revelación, la unción, las herramientas para enviarte. Después de todo, tanta cosa con el apostolado. Apostolado lo que significa es que seas enviado. That's all. Eso es todo. Y lo estamos haciendo para que se cumpla el sueño de Jesús. Y lo estamos haciendo para que se cumpla el sueño de Dios que dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. Ese verdaderamente es la encomienda de esta iglesia. Esa verdaderamente es el mandato divino de Dios para todos nosotros. Discipulado y enviado. Consejo de Luis Colón: aprovecha cada reunión en Jireh. Aprovecha cada estudio. Aprovecha cada predicación. Aprovecha cada capacitación que se te da en esta iglesia para que seas